Hola a todos, bienvenidos a esto que es Brujos sin Caldero el podcast. Estamos súper emocionados que por fin este proyecto se nos haya dado. Ya teníamos muchísimo queriéndolo hacer, una cosa o por otra habíamos decidido estarlo pateando y pateando y pateando, hasta que justamente nos invitaron a otro podcast y fue como de que, güey, ¿sabes qué? Ya, ubicas de que hay que lanzarlo y pues a ver, la práctica va a ser al maestro, entonces vamos a darle. Esto, al igual que todo nuestro contenido en las redes sociales, queremos que sea súper sencillo, súper masticable, súper digerible, que no se vuelva tedioso, que no se vuelva como una clase o un monólogo en el que Yeshua y yo estemos justo como tirando pura información pesada y que se vuelva de que, como muy de estrés. Para nada. Lo que nosotros buscamos es que se haga más como una sobremesa donde todos participemos, una sobremesa donde haya risas, una sobremesa donde la estemos pasando bien y donde aparte estemos aprendiendo o recordando toda esta información. ¿Cómo estás, Yeshua? Todo en orden, feliz de estar aquí. Y para todos los que no sepan, Gis y yo somos hermanos. Y lo que queremos hacer con este podcast, tal cual como lo dijo Gis, es compartir un poquito de lo que son las sobremesas con nuestra familia. En nuestra familia somos 5, pura gente loca, entre comillas, entre paréntesis, y puro brujo. Entonces hablamos de repente de cómo nos comunicamos con los animales, de cómo a veces empezamos a conectar con seres que ya han trascendido. El otro día, por ejemplo, les contaba yo que me pude dar cuenta cuál va a ser un cliente que va a comprar una casa que tengo. Entonces, como toda esta parte de premoniciones. Entonces, queremos que todas las personas que ya han decidido salir de este closet brujístico, que ya no les da pena decir que hay algo en ellos que es diferente a los demás, puedan tener temas de bastante relevancia en los que puedan estar corroborando todas sus teorías y todas esas personas que tienen todavía no están seguros si salir de ese closet brujístico o no y se siguen preguntando si será cierto eso que están pensando, si será cierto eso que les ocurrió, pues que vengan a esta sobremesa con estos dos brujos, con estos dos locos y se den cuenta que sí, sí estamos locos, muy locos y también todos ustedes también lo están. Entonces, qué emoción que por fin nace esto. Y creo que algo interesante para dejar en esta introducción sería hablar de qué es un brujo y también qué es la magia. Entonces, ¿tú qué es lo que consideras un brujo, Gis? Un brujo considero yo que es, a ver, justamente es esta persona que utiliza la magia. Pero, ¿qué es la magia? A ver, me voy a como regresar un poquito a esto que dijiste del closet brujístico, porque de ahí van a partir todas mis definiciones, ¿no? Entonces, el closet brujístico es esta parte en la que tú, literal, sales de él y te empiezas a aceptar que estos temas te gustan, que estos temas te interesan, empiezas a aplicarlos en tu vida. Entonces, cuando empiezas a aplicarlos, empiezas a ver cómo todo lo demás empieza a cambiar, ya sea que se acomoda, ya sea que, no sé, salen otras cosas que trabajar, ya sea que empiezan a haber cambios, diferentes cambios en tu vida. Entonces, salir del closet brujístico es justamente esto, es como animarte de que, güey, de que no me importa lo que los demás digan, no me importa si piensan que estoy loco, no me importa si piensan que soy el raro, no me importa, ubicas, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero y esto es lo que a mí, pues, me hace clic. Entonces, a darle por ahí. Entonces, la magia, a ver, perdón. Que creo que justo ahí le estás dando como a varios puntos importantes. O sea, un brujo sería una persona que empieza a darse cuenta que existe algo más de lo que sus sentidos pueden percibir. Hay cosas que no necesariamente porque no la puedas ver con los ojos, significa que no existe. Entonces, el brujo sería la persona que se da cuenta de eso. Justo que va más allá de los sentidos. Exacto. Que empieza a conectar con su intuición, que empieza a conectar con su compasión, que empieza a conectar desde el amor. Todo, o sea, todo eso es lo que hace un brujo. Y que darse cuenta que la magia no es este truco con la varita mágica y que sale el sombrero del conejo en el que pues nadie supo, nadie entenderá y de que, ¿what? ¿Qué pasó? No, o sea, la magia siempre está a nuestro alcance. O sea, el brujo es aquel que justo, o sea, está entendiendo las cosas y se da cuenta que él crea su propia realidad, que él crea su propia vida y que siempre está todo a su alcance. Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque el potencial lo tienes, es simplemente empezar a activarlo en ti. Claro, y ahí digo, ya lo hablaremos mucho más a profundidad en otros capítulos,
pero absolutamente todo es energía, todo. Tú eres energía, pero también todo lo que te está rodeando es energía. Entonces, si tú eres energía y lo otro también es energía, eso significa que somos exactamente lo mismo. Y ahí entra como la primera deconstrucción que tenemos que hacer, que es, no tienes que atraer absolutamente nada, simplemente tienes que conectar, porque conectando con eso que también es energía, es que entonces puedes llegar a materializar eso que quieres materializar en tu vida. Entonces, ¿qué es la magia para mí? Es una, reconocer eso, y dos, utilizar todas estas herramientas energéticas para lograr conectar y materializarlo en tu vida. Que obviamente sobre ese tema podría estar aquí yo hablando años, porque obviamente hay muchísima información y eso es lo que les queremos contar en este lugar, ¿no? Y eso, prácticamente que las personas empiecen a abrirse a posibilidades nuevas, que es reconocerse. Sí, claro. Este ya empezó con el podcast en nuestra introducción, pero pues justamente, ahorita por el momento nosotros estamos conectando con ustedes están conectando y están llegando a este podcast por algo. Entonces, verdaderamente esperemos que lo disfruten y que le saquen el jugo, todo el jugo que tiene y que nos expriman después. O sea, nosotros pregúntenos poquito porque van a ver cómo en serio no nos callamos, o sea, y nos dan cuerda, parece. Última cosa, platícanos qué es Brujo sin Caldero. ¿Por qué Brujo Pues sin Caldero? Brujo sin Caldero nace por dos cosas. La primera, para empezar a cambiar la idea del brujo tradicional. Ahorita seguramente si yo le pregunto a alguien qué es para ti un brujo, se te pueden venir muchas ideas a la cabeza, ¿no? A las personas que linchaban por herejes, por perseguidos por la religión católica. Podrías pensar en persona que hace brujería para hacer el mal, podrías pensar en Merlín, podrías pensar en Harry Potter. Entonces, lo que queremos dejar muy claro aquí es que absolutamente en cada uno de nosotros, en cada ser que está vivo, en cada persona que está viva, hay un brujo escondido que lo único que requiere es reconocerse a sí mismo para poder empezar a hacer magia. Eso por un lado, ¿no? Entonces empezar a cambiar la idea de qué es un brujo. No pensar que un brujo es alguien que está lejos de mí, sino hay un brujo dentro de mí. Y la segunda parte del sin caldero es porque no necesitas absolutamente nada más que a ti para lograr hacer esa magia. No requieres ni la varita, no requieres ni el sombrero de pico, tampoco requieres a la rana para echarla a tus A la pociones, pócima. a la pócima. Lo único que requieres es a ti mismo. Y es por eso que es el brujo sin caldero. Y ahí Venga, viene. buenísimo. Venga, me encanta. Pues es eso, básicamente eso va a ser nuestro podcast. Redefinir conceptos y darte cuenta que la magia está en ti. Así que, ¿estás dispuesto, dispuesta a empezar a activar? Bienvenidos a este Bien, podcast. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos.